Como bien lo dijo Chris, vamos a estar hablando del agradecimiento. A mí me encantan las palabras, especialmente las que dice mi Padre o Jesús sobre mí o cosas que me afectan. Y hoy vamos a hablar sobre el agradecimiento. Yo sé que usted tal vez no sabe quién es Carlos Sirias, pero en mi casa, Carlos Sirias, especialmente para mi esposa y para mí, es un nombre importante. Hace aproximadamente 5 años, en febrero 13, hubo una situación en mi casa muy complicada. Mi hija menor, Jimena, se quemó con unas burbujas de vapor y se quemó el brazo y se quemó la pierna y entró al hospital de niños, a la sala de quemados, y ahí había un hombre chileno que vino a Costa Rica a sacar su especialización en quemaduras en niños. Carlos Sirias no sabía que él iba a atender a mi hija. Carlos Sirias no sabía que en el día que mi hija se quemó, llegaron unos parches de Bélgica que él probó sobre mi hija. Y él no me conoce. Si yo lo veo, probablemente él no se acuerda de mí. Pero si yo lo veo, lo abrazo con un profundo agradecimiento porque él cuidó a mi hija. Él le dio una sala bien fea, pero era la mejor que había en el hospital de niños para cuidar a mi hija. Y yo le tengo un profundo agradecimiento. Mi vida cambió en relación a ese hombre. Y hoy yo sé que la mano de Dios operó a través de él y todos los doctores que estaban ahí. Porque estoy seguro que fue Dios el que preparó todo para cuidar a mi hija. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios sus promesas. Y no voy a buscar ninguna otra explicación. Mi mente y mi corazón se rehúsan. Pero Carlos Sirias es un hombre importante para nosotros. Yo le agradezco lo que él hizo. El agradecimiento en sí genera una transformación interna en mí, en nosotros, hacia esa persona que nos hace algo que impacta nuestras vidas. El agradecimiento no es un decir gracias. Me dan campo en una vida, muchas gracias. Eso es educación. El agradecimiento tiene que ver con una transformación en mi corazón donde yo reconozco un favor que impacta y transforma mi vida. De hecho, la palabra agradecer significa dar voces altas de alabanza. Es decir, wow, muchísimas gracias, pero no es un evento. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a ver varios pasajes en la Biblia donde vamos a ver corazones agradecidos. No es lo mismo un corazón agradecido que dar gracias. El corazón agradecido se mantiene en un estado de agradecimiento. Yo no sé si usted puede pensar en estos momentos en alguien al cual usted le tiene un agradecimiento y pueden pasar años sin verse, que cuando usted lo ve vuelve a aparecer ese sentimiento, o puede estar usted presente con esa persona en contacto y en ese amor usted tiene una gratitud y usted no puede dejar de expresarlo, y no necesariamente con gracias, 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 sino con un corazón que reconoce ese agradecimiento. Vamos a empezar con las escrituras. En el libro de Lucas, el evangelista Lucas relata algo de nuestro Señor. Lucas 11 dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, o sea, dando gracias.
cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Es simpático porque no nos vamos a poner a hablar mucho de los leprosos, pero ellos no se podían mezclar con el pueblo. Por la enfermedad que tenían eran excluidos, eran inmundos. Ellos representaban prácticamente un pecado personificado. Y entonces de larguito le dicen a Jesús, si hubieran sido ticos, hubieran dicho, macho, macho, aquí estamos, Omar, aquí estamos nosotros, porque sí conocían de la fama de Jesús, de su poder. Pero es bien extraño porque Jesús no llega y extiende la mano y dicen, sean sanos. Jesús no llega y hace un brebaje ahí con barro y se los pone y se sanan. Jesús les dice algo bien extraño. Vayan y preséntense a los sacerdotes. No les dijo y serán sanos, no les dice ninguna promesa. Ellos llegaron por sanidad, que tuvieran compasión de ellos, pero Jesús no los sana inmediatamente. Esto a mí me hace referencia a que muchas veces yo empiezo a orar por algo y el milagro no se da en el momento que yo quiero. Yo no sé usted, yo soy un poco impaciente. El tiempo es un amigo inseparable mío y hay veces quisiera que se haga más pequeño. Yo inclusive tengo la forma de decirle al Señor, Señor, acorta los tiempos, especialmente si estoy en prueba. Si estoy en un momento de bonanza, le digo, alárgalos. Entonces yo trato como de jugar, pero siempre el segundo dura lo mismo. Pero esta gente perfectamente pudo haber dicho, qué pereza. Inclusive, no sé qué les habrá pasado, que vamos o no vamos. La cosa es que estos 10 sí fueron. Pero yo le animo a usted a que no desanime. Si usted ha creído que Jesús es su sanador, que usted no claudique y espere. Bueno, iban caminando ahí y de un momento a otro, se dio cuenta que estaba limpio. Yo no sé si fue tipo película que se vio regenerando y chuc. Yo no sé cómo fue, pero el tipo se da cuenta que está limpio. Y tiene que ser, en los otros se estaba dando lo mismo, porque Jesús pregunta que no fueron 10 los que fueron sanos, pero solo uno tuvo un corazón agradecido. Y cuando se vio sano, no dijo, ay, qué bien, me hicieron bien las pastillas. Yo quiero dejarle claro, yo creo que Dios opera a través de las medicinas, de los doctores. Yo creo que Dios opera a través de la ciencia. Lo que yo sí veo es que muchas veces nosotros quitamos el poder de Dios a la ciencia y no agradecemos lo que Dios hace en nosotros. Y no clavamos nuestra frente al piso, aunque nos hayan puesto la quimio, nos hayan puesto lo que nos hayan puesto diciendo, Señor, gracias, porque ni una hoja de un árbol se mueve si no es por tu voluntad. Y solo uno va y se clava a los pies de Jesús y a grandes voces dice, gracias. Su vida fue transformada en agradecimiento. Yo no sé si usted está en esa situación y usted va caminando y apenas usted se va limpiando o el Señor le va limpiando de alguna enfermedad que no necesariamente tiene que ser del cuerpo, puede ser de su alma, de su corazón, de sus emociones. Pero tírese a los pies del Señor. Hoy mi hija apenas tiene unas manchitas de lo que pudo haber sido una cicatriz impresionante. Y nosotros inclusive en medio del accidente vimos la mano de Dios cubriéndole la cara a mi hija, cubriéndole su cuerpo en otras partes. Dios estaba ahí en medio de las circunstancias. Vamos a pasar a otro pasaje. No pierda, si usted es de los que está enfermo, su alma, su cuerpo. Ojalá que este texto, que el Espíritu de Dios le haya hablado a usted. Pero vamos a hablar de Daniel ahora, Daniel 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ahora les voy a contextualizar el texto.
salió a su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Daniel estaba en una situación bien interesante. Había un montón de chicos inteligentes, dentro de los cuales él era, nada más que él era seguidor de nuestro Padre Celestial, y todos se pusieron en contra porque él era mejor porque la presencia de Dios estaba en él, porque Dios era su consejero, porque él dependía de Dios. Y todos se pusieron de acuerdo para convencer al rey de que cualquiera que adorara a otro Dios que no fuera el de ellos, se lo echaran a los leones. Cuando digo echaran a los leones, significa echarlo a los leones. O sea, que los leones se lo monchen, se lo comieran. Y antes de este pasaje se había firmado un edicto que iba en contra de la persona de Daniel, de su integridad física. Daniel no conocía la historia final, yo sí, y eso hay veces a mí me afecta, porque como yo sé que Dios es mi Dios todopoderoso, ya yo sé los récords y sé que Él es todopoderoso y me acuerdo de Daniel, yo digo, bueno, a mí me va a salvar. Daniel no sabía lo que iba a pasar. Daniel no dijo, ay, qué chiva, porque el león me va a servir de almohada, ay, aquel otro me va a servir de cobija y me va a hacer amigo de los gatos. No, Daniel sabía que había un edicto para que él muriera. Y él da gracias. Pero él no da gracias porque los leones se lo van a comer. Él no da gracias porque, ay Dios, tú tienes cuidado de los leones y yo voy a ser su alimento. No, él da gracias porque él conoce al Dios todopoderoso, que en toda circunstancia, por más adversa que venga mi vida, él iba a estar con él. Él no circunscribe ni vincula su vida a las circunstancias, sino que da gracias y dice, Señor, te doy gracias porque no estoy solo, porque tú estás conmigo. Y Daniel no tenía la promesa que Jesús nos hizo a nosotros, yo voy a estar con ustedes siempre. Pero él sí lo sabía. Entonces Daniel no da gracias por las circunstancias, sino da gracias porque ¿quién está con él en medio de cualquier circunstancia difícil? Ya tenemos el caso de los leprosos, ¿sí? Enfermedad. Aquí tenemos una situación donde la gente está en contra de mí y mi integridad física podría hasta ser cuestionada. Pero yo doy gracias a Dios porque Él está conmigo. En Efesios dice que mi yugo va a ser muy liviano porque ya mi yugo no es el mío sino el de Jesús. Y Él va a jalar conmigo, Él va a estar conmigo. Otro evento para dar gracias. Ahora vamos a pasar a otro texto. Voy a poner 4 ejemplos para poder entrar en el tema del agradecimiento. Génesis 14, del versículo 17 al 20. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer, a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en sus manos a sus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Bueno, Abraham viene de una batalla. Hoy por hoy nosotros tenemos un concepto de batallas muy interesante porque es casi todo electrónico, ¿verdad? Y hay un tipo como con un joystick y manda los aviones. Antes no, antes había que caminar muchísimo y era de espadas, se hacían ampollas en los zapatos, en los pies. La gente venía muy cansada de la batalla. Y ahí venía Abraham. Vean que Abraham todavía, Dios no le había cambiado el nombre. Y ahí venía Abraham con toda su gente. Venían golpeados, algunos heridos, dolor de cabeza.
tenían hambre. Otro día hablamos de que Melquisedec, que es prototipo de Jesús en ese momento, le salió a dar a Abraham pan y vino. Qué lindo es eso, pero no vamos a hablar de eso. Y este hombre bendice a Abraham. Y Abraham reconoce que la batalla y todo el botín que él traía había sido por el beneficio de Dios sobre él. Y yo le quiero decir algo. ¿Por qué saco este texto? Porque Abraham dio el diezmo. Y óigalo muy bien. Abraham no dio el diezmo porque existía un convenio de que si él daba el diezmo, Dios lo iba a prosperar. Abraham dio ese diezmo en gratitud por lo que Dios había hecho, no por lo que iba a hacer. El diezmo acá se instituye antes de la ley, no como un tema obligatorio para que Dios me bendiga. El diezmo aquí se establece como una actitud del corazón de un hombre agradecido por lo que Dios ya hizo. Un hombre que sabe que Dios es el dueño del oro y de la plata y que tiene cuidado de él en la batalla. La batalla es en ese momento el símbolo más complicado para seguir adelante, porque ahí te matan. Y él dice: gracias Dios, porque tú eres el Dios de la vida. Toma, te doy el 10%. ¿Por qué? Porque Abraham quería que el reino del Dios Altísimo siguiera adelante, como una señal de gratitud, no como un comercio. Yo te doy para que tú me des. En Malaquías se habla del diezmo de una forma diferente, porque ya el hombre y la mujer habían endurecido su corazón. Entonces Dios les dice: pruébenme. Pero Abraham, donde se instituye el diezmo, agradece por todo lo que Dios le había dado atrás. Que el Espíritu de Dios nos hable. Yo le quiero decir algo. Yo trabajo en finanzas. Y para mí no fue fácil el diezmo. No, fue una de las cosas más complicadas. Entonces yo decía: bueno, voy a calcular el diezmo. Entonces usaba una fórmula financiera y decía: no, esta no me conviene. Iba para otra, decía: bueno, voy a hacer ahora cálculo de flujos para ver si ahí en el TIR, el BAN, ¿en qué manera le daba menos diezmo a Dios? Mi mujer es complicada en las matemáticas porque ella es bien simple. Ella nada más suma, resta y dice: esto era. Yo decía: ay, Dios mío. Yo le trataba de explicar: no, mira, es que las ventas es distinto a la utilidad. Hasta que un día Dios me dijo, puso en mi corazón: el diezmo es agradecimiento por lo que te di. No es un negocio, porque yo siempre te voy a cuidar. Yo siempre te voy a amar. Y entonces, ya Dios se olvidó de eso. Solo yo me acuerdo y usted olvídese también. Pero a mí me costaba el tema de las platas. Y yo sé que a los hombres nos cuesta un poco eso, porque sumamos que el colegio, que la luz, que el agua, que hay que comprar una cosa y la otra. ¿Cuál es el problema? Dios dice que Él nos va a cuidar a nosotros, que vamos a vestir, que vamos a comer, que Él tiene cuidado de nosotros. No sume ni reste, confíe, agradézcale que Él es el dueño del oro y de la plata y es su papá. Y no le va a gustar ver a un hijo suyo en necesidad. Claro, yo lo que hago, como el que dice la Biblia, que el que es débil, mire que no caiga, ¿verdad? El que está medio fuerte. Entonces yo apenas entro el diezmo, se lo traslado a mi mujer. No lo quiero ver en mis cuentas. Y eso a mí me hace sentir bien, porque sé que no es mío, es del Señor. Que el Espíritu de Dios le hable. Que usted no sienta que esto sea un comercial para pedirle a usted plata. Eso es entre usted y Dios, su agradecimiento y Dios. No, yo ni sé si usted diezma o no. Vamos a ir a otro pasaje, eran 4. Tenemos los enfermos, tenemos el que está pasando situaciones bien complicadas en el caso de Daniel. Tenemos el agradecimiento de un hombre que no ve el futuro, sino lo que acaba de hacer el Señor en su vida. Y ahora vamos a ver uno chivísimo. A mí me encanta, es uno de los más importantes, de los más lindos para mí. Y lo voy a compartir así. Lucas 19, 1 al 10 dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar por la ciudad. Jesús en este momento era súper famoso ya. Perdón.
Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Vea, el ser recaudador de impuestos en ese momento, igual también ahorita, cuando a nosotros nos cae tributación directa no nos alegramos, pero en ese entonces era terrible, porque los recaudadores de impuestos se abusaban y ponían más y se dejaban a ellos. Y Zaqueo era jefe, y entonces él cobraba de todos los otros, de una comisión de todo lo que los otros cobraban. Era el mejor sistema Amway, era una cosa, una pirámide formidable. Entonces el tipo tenía mucha plata, mucho, él era Diamond en la parte de los recaudadores de impuestos, ¿ok? Y estaba tratando de ver quién era Jesús. Vean qué interesante, él trataba de ver, o sea, no lo conocía, conocía su fama, pero no lo conocía físicamente. Pero la multitud se lo impedía porque era muy chiquitillo. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y eso es mucho. Y si algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea, aún mucho más, porque ya les había explicado que él era Diamond, ¿verdad? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si profundizamos un poco en todo esto, Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo no iba con ninguna otra expectativa. Tal vez como usted en algún momento ha venido acá o se ha enfrentado a un estudio de Biblia, o hoy vino acá para ver qué era esta vaina, o para decir, para ver si me dejan tranquilo o tranquila. Me han invitado tantas veces. Y sí, ha pasado, ¿no? Y en eso, Zaqueo ve a Jesús y dice: ¿qué él es? Pero eso no fue lo más importante. Lo más importante no fue que Zaqueo vio a Jesús, sino que Jesús lo vio a él. Y le dice: Zaqueo, bájese de esa rama ya, porque yo hoy en la noche voy a ir a comer. Y Zaqueo inmediatamente dice: wow, Jesús. Él no sabía quién era Jesús, sabía su fama. Yo sí sé quién era Jesús en esa historia. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, delante del cual se va a doblar toda rodilla, en el cual se sustenta todo. Yo sí lo sé, Zaqueo no. Y aún así él dijo: wow, qué chiva, va a ir a comer a mi casa Jesús, el de esta gran fama. Y va y prepara una gran cena y él está alegre y todo el mundo habla paja y en contra de él, y él dice: a mí qué me importa. Y cuando Jesús llega ahí, su vida fue transformada y él, en agradecimiento, permite que el poder de Dios transforme su vida. Y él inmediatamente empieza a dar frutos. Yo no sé cuál es la situación suya, pero una de las cosas más maravillosas a la hora de pedir que Dios me dé es agradecer que Él me puede dar. Tal vez no me explico, pero yo me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de viajar a Europa y me hicieron un upgrade, o sea, de clase económica, donde uno va todo parece un gato ahí todo hecho un puño, me pasan a primera clase. Y en primera clase usted puede comer lo que usted quiera y se puede sentar como usted quiera, hasta se puede acostar. Y yo nada más alzaba la mano y decía: ¿me trae? Y sí, señor. Y, wow. Y no me cobraban de más, pero yo estaba ahí y los beneficios de estar ahí estaban para que yo los utilizara.
Y eso es lo maravilloso del reino de los cielos. Cuando yo entiendo quién soy yo ante la mirada de mi Padre Celestial. Ahora bien, yo llegué ahí y si no hubiera querido, digo, no, mire, vea, tráigame de las mismas rosquillas y el mismo maní que están entregando en la cola. Hubiera perdido una gran oportunidad. Pero un corazón agradecido recibe con liberalidad. No es como el que dice, ay, no, yo no me lo merezco. ¿Cómo? Si estás en primera, te van a dar camaronoskis, langosta, vino espumante. Y usted va a decir, no, yo no me lo merezco. No, aproveche. ¿O no? Y yo hacía, señorita, venga para acá. Usted sabe lo que es en ese pájaro de metal 12 horas y resistirme a las bendiciones de first class. No, había que, venga para acá, camaronoski. Pero yo tenía que saber cuáles eran los beneficios de estar en primera clase. Hay un salmo que vamos a leer, que es el Salmo 100. Y ahora sí vamos a entrar al tema de agradecimiento. Clamen alegres al Señor. Alegres. Habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Reconozcan, o sea, vuelvan a conocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. ¡Qué maravilla! No, Él nos hizo y ya. No, Él nos hizo y somos de Él. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Cuando estaba estudiando sobre dar gracias, aparece esta frase repetidamente, acción de gracias, acción de gracias. Y yo dije, ¿qué significa acción de gracias? ¿Será ser agradecido? ¿Qué es acción de gracias? Me meto a estudiar esa frase y significa, acción de gracias es una relación que existe entre Dios y el hombre. Y el hombre reconoce quién es Dios. Es una relación que existe de Dios hacia mí. Y yo reconozco, vuelvo a conocer, vuelvo a aprender quién es Dios. Ya vemos muchos que nos ha costado entender que Dios no es aquel ser todopoderoso distante de mí. Yo hice psicoanálisis, les voy a contar esto. Elaboré muchas cosas de mi pasado y demás. Estudié bastante sobre sanar el alma. Y yo me creía medio sano ya. Yo conocí al Señor cuando tenía 17 años, hace unos pocos años. Y un día vine aquí, estaba hablando con Chris. Y el Espíritu de Dios, como Él es insistente, como el Espíritu de Dios es tierno, como el Espíritu de Dios es amoroso, toca un tema ya elaborado en el consultorio del psicoanalista, del diván. Y empiezo yo a llorar, desaforadamente. Seguro Chris dijo, uy, qué torta. Todos los Kleenex me los pasaba, ya no sabía ni orar, si oraba o sacaba Kleenex, ya no cabíamos. Porque el Espíritu de Dios viene y me adopta a mí y sana un área de mi vida que no era de referencias emocionales, sino del poder de Dios sanando mi corazón. Era el poder de Dios relacionándose conmigo, Él como un Padre todopoderoso. Y cuando en el Salmo 100 dice, alaben su nombre, lo que está diciendo no es, alaben el nombre de Dios, entonces alabo a Dios.
Alaba a Dios. O hay gente que en el nombre de Jesús, y entonces en el nombre de Jesús se calla, en el nombre de Jesús se levanta. No, es entender qué significa el nombre de Jesús. En griego y hebreo, cuando se habla del nombre de alguien, y yo digo Carlos, cuando yo digo María Fernanda, cuando yo digo Mónica, cuando yo digo Mario, cuando yo digo Michelle, no es cómo se llama esa persona, sino quién es con todos sus atributos. Cuando yo digo en el nombre de Jesús y oro por sanidad, yo sé que el nombre de Jesús evoca la naturaleza sanadora de mi Señor Jesucristo, que desde Isaías se ha dicho que por sus llagas hoy yo soy sano, donde Él es el proveedor, donde Él es santo, donde Él es mi consejero, donde Él es mi príncipe de paz. Y esa sustancia yo la vivo y la uso como parte de la familia de Dios. Por eso Daniel, ante aquel edicto, no temió de los leones, sino dijo: gracias, porque tú eres mi protector. Mi vida está escondida en tu mano. Porque yo puedo agradecer un evento. Alguien me regaló un reloj y le digo: muchas gracias por el reloj. Pero cuando yo vengo a Jesús, o más bien Él me trae a través de su Espíritu al Padre, mi vida queda totalmente impactada y agradecida, porque pasé a ser parte de la familia de Dios con todos los beneficios y las responsabilidades, pero otro día hablamos de eso. Y entonces ahí yo digo: esto es mío, esto es para mí. Le voy a contar un día de estos. A mí me encantan las aguas San Pellegrino, unas latillas que venden, que son sabor a lima, sabor a toronja, me encantan. Entonces yo las meto en una refrigeradorcilla ahí. Y llegó Sebastián, mi hijo, abre la refri y ¡chan! Pero él sabía que las había comprado para mí. Yo las había comprado. Y él me dijo: ¿me puedo tomar una? Es un momento. No, un momento. Esa pregunta no se hace. Lo que es mío es tuyo, Sebastián. Tienes que extender la mano y tomarlo, porque tú estás bajo mi nombre. Y yo no soy un papá egoísta. Yo no soy un papá que quiero tomarme el agua y que tú no te la saborees. Tómala. Porque así actuamos con las características de Dios. Creemos que el Dios sanador es para otros, que el Dios prosperador es para otros, que el Dios sanador, que el Dios consejero, que el Dios justo, que el Dios sano, que el Dios amor es para otro y no para mí. Extienda la mano. Usted es parte del nombre de Jesús activo sobre tu vida. Pero agradezca. Usted está pasando una situación difícil. En vez de decir dame, dame, con aquella desesperanza, porque en el agradecimiento no hay queja. En el agradecimiento hay certeza de que mi papá me ama. A mí me encanta esto. Si usted está pasando una situación económica difícil, en vez de decir: Señor, estoy hecho leña, estoy como la tabla del dulce, limpio, limpio. Los fines de semana son más largos que un grito de chancho. Usted diga: Señor, gracias, porque tú eres proveedor. Gracias por este bollito de pan que hoy pude comer, porque tú me lo diste. Te presento mi necesidad, porque tú eres dueño del oro y de la plata y yo soy tu hijo. No hay queja, porque mi vida yo reconozco que está escondida en Cristo Jesús. Estoy enfermo. Señor, te doy gracias, porque por las llagas de Jesucristo hoy se pueden aliviar mis dolores. No estoy solo, no estoy abandonado.
No importa si usted no pagó la caja. Él tiene cuidado de tus dolencias. La actitud con la que yo me presento delante de Dios es importante porque mi corazón fluye y sana. Yo no soy extraño para Dios. Cuando Dios dice, ay, hoy el mechudo mío va a enseñar en Viña, no se refiere a Cris, no se preocupe. El mechudo no se refiere a vos. Estamos claros, ¿verdad? Él conoce quién soy yo. Señor, tengo un dolor en mi alma. Gracias, porque un Dios consejero eres tú. ¿Se acuerda de Isaías donde dice el príncipe de paz, el consejero? Y ese es mi Padre, ese es Jesús. Y ahí estoy, gracias. Yo no estoy agradecido porque un día Él me salvó y ya. No, es que yo estoy agradecido porque Él todos los días me da su paternidad, su cuidado. Yo voy a estar con Él eternamente. Wow. Yo voy en first class todos los días con Él. Y en medio de las circunstancias, como le conté de Jimena, mi hija, hemos pasado otras circunstancias difíciles y Él ha estado ahí. Quiero hacer una lista de cosas para nada más mencionarle que el Espíritu de Dios, tal vez usted agarra uno de esos nombres de la naturaleza de Dios que le puedan estar haciendo falta a usted. La primera característica de Dios en nuestras vidas es que Él es Padre, un Padre amoroso. Él es amor, Él es proveedor, sanador, defensor, abogado tenemos en Cristo. Él es pastor, Él es consejero, Él es el todopoderoso, Él es el dueño del oro y de la plata, Él es justo, Él es santo. Ese es su papá y usted puede abrir la refrigeradora de esa casa del reino de los cielos y confiadamente, tú eres acepto en el amado. En Romanos 8, 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Señor, yo no me siento hijo. Señor, yo no me siento hija, podría ser su situación. Señor, gracias. Porque aunque yo no me siento hija, no me siento hijo, tú eres mi Padre. Y yo te pido que tu Espíritu Santo revele eso en lo más profundo de mi corazón. Mira, es que yo no lo siento. Gracias, Señor, porque tú me creaste. Con tus manos me formaste. Y no importa mi historia. No importa. Lo que importa eres tú en relación a mí. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, al abandono, a la orfandad, sino el espíritu que los adopta como hijos. Y les permite clamar, Abba Padre. Un día de estos estábamos en un hotel y había una familia judía, unos chiquitos, y se fueron a jugar bola con el papá. Y yo oía donde los chiquitos le decían al papá, Abba, Abba, y digo, pero yo entendía Abba. Él no lo entendía, pero era tíreme la bola, porque papá se las tiraba. Pero yo dije, yo entiendo que es Abba. Es papito, es papi. Yo no soy huérfano. Un día mis hijos se sentaron alrededor de la mesa. Nosotros tenemos hijos de varias edades, 4. Entonces queremos enseñarles de Jesús en la casa, que ellos vean cotidianidad de Jesús. Y nos dijeron esto: ¿qué carga ser judío? Yo, ¿cómo? Yo no tengo nada en contra de los judíos, los adoro igual que a los otros, a los que no son judíos. Y me dicen, es que los judíos son carguísimas porque ellos se sienten tan orgullosos de lo que creen.
Tienen razón. Pero ese día yo empecé a enseñarles lo orgullosos que nosotros debemos de sentirnos de ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Para que ellos sean diferentes, no religiosos, sino diferentes. Para que ellos en medio de un baile digan, yo sigo a Jesús. Para que ellos en medio de una gran pachanga donde todos están con no Coca-Cola, ellos puedan decir, no, porque yo sigo a Jesús. Y cuando tengan su edad, ellos puedan decir, no, yo me comporto de esta manera porque sigo a Jesús y me siento orgulloso. Porque lo conozco, porque he visto a mi papá pedirme perdón. Y eso me dice, no lo hago por mí mismo, sino porque Jesús me ayuda a pedirte perdón. Siéntanse orgullosos. Porque ustedes son hijos. Y en 2 de Corintios 6:18 dice, yo seré a ustedes padre, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Piense ahí, ¿quién es tu padre? El Señor Todopoderoso, que tiene el poder de todo, sobre todo. Ese es tu papá. Y al cual el Espíritu que habita en nosotros nos seduce a decirle, papito, qué intimidad. Qué intimidad. No importa en qué situación usted se encuentra. El agradecimiento que Dios quiere que tengamos es un agradecimiento permanente, es un estado. Pero Dios quiere revelar su nombre a nosotros para que usted lo pueda disfrutar y sacarle partido a eso. Una de las características de Dios es Dios perdonador. Dios que está en contra de toda culpa. Es un Dios sabio. Es un Dios que permanece fiel aunque yo le haya sido infiel. Y por eso yo le agradezco. Porque yo puedo entrar confiadamente a su presencia y Él no me echa afuera. Él no me da la espalda. Él sabe que yo no soy perfecto. Él sabe que yo no puedo construir la relación sin que Él la construya. Todo depende de Él. Y yo, como Zaqueo, corro y como dice, Él está a la puerta y llama. ¿Qué hago yo? Abro la puerta. Ese es el mérito. Lo único que tienes que hacer es abrir la puerta. Y cuando Él entra, agradecimiento. No importa las circunstancias, gracias Dios porque sé quién eres tú y no estoy solo. Vamos a adorar. Vamos a juntos a agradecerle a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean presentadas todas sus peticiones con acción de gracias. Ya entendimos. ¿Cuál es su necesidad? Piense que el nombre de tu Padre es el Todopoderoso. Entonces, antes de pedir, dígale gracias porque todas mis necesidades pueden ser resueltas por ti. Gracias, porque no estoy solo, porque no estoy expuesto. Pongámonos de pie. Vamos a adorar. Tal vez nunca has hecho una oración, tal vez estás como en el caso de Zaqueo, que nunca has dicho a Jesús, Jesús, yo quiero seguirte, yo quiero que tú entres a mi corazón, yo quiero que el Espíritu de Dios more en mí. Puede ser que esa sea tu situación y yo te invito a que pases acá al frente. Así como Zaqueo se subió a un árbol, tú no tienes que subirte a un árbol, nada más pasa acá al frente y vamos a apoyarte y acompañarte. Pero también si alguno de ustedes dice, yo ya hice esa oración, pero siento como que no generó nada en mi vida. No importa. El espíritu de adopción está con nosotros. Pasa y vamos a orar contigo. Y también,
Si tienes una petición y quieres empezar agradeciendo y que te acompañemos, agradeciendo a Dios y alabándolo, adorándolo, pasa al frente y vamos a estar contigo orando mientras adoramos.